Hay secretos que sostienen imperios, y secretos que los destruyen en cuestión de horas. La puerta de roble macizo se abrió con violencia. Javier entró a nuestra mansión como una tormenta, sus zapatos italianos, que yo compré, resonando contra el mármol de Carrara, que yo elegí. Llevaba un sobremanila en la mano derecha, sus nudillos blancos de la presión. No me miró a los ojos. Nunca lo hacía cuando estaba a punto de mentir. Esto se acabó, Isabel, escupió las palabras mientras arrojaba el sobre la mesa de caoba. Los papeles se deslizaron hacia mí como serpientes blancas. Tienes 48 horas para largarte de mi casa. Mi casa, pensé, pero no dije nada. Todavía no. 5 años. 5 años construyendo esta farsa perfecta, este teatro donde Javier Romero creía ser el director, cuando en realidad yo escribía cada escena, financiaba cada acto, sostenía cada telón. 5 años siendo Isabel Navarro, la esposa discreta y complaciente, mientras ocultaba mi verdadera identidad, Isabel Mendoza Valverde, heredera única del Imperio Holding Mendoza, con un patrimonio que haría palidecer el PIB de algunos países pequeños. ¿Nada que decir? Su voz destilaba desprecio. Se aflojó la corbata, Hermès, regalo de nuestro 3er aniversario, y se sirvió un whisky de mi colección privada de Macallan. Supuse que rogarías, llorarías, las mujeres como tú siempre lo hacen. Las mujeres como yo. Que poco sabía. Me levanté del sofá con la gracia que mi madre me había enseñado desde niña. Cada movimiento medido, cada gesto calculado. Recogí los papeles de divorcio y los hojeé con fingida indiferencia, aunque mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo contando los segundos hasta su destrucción. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz tranquila como un lago antes de la tormenta. Javier sonrió. Esa sonrisa de depredador que alguna vez me pareció encantadora y que ahora revelaba su verdadera naturaleza, la de un hombre mediocre que confundía mi generosidad con debilidad. Valeria. Tiene 26 años, un cuerpo de diosa y, a diferencia de ti, sabe cómo hacer feliz a un hombre. Se acercó, su aliento mezclado con whisky. No necesita mi dinero. Me quiere por quien soy, un CEO exitoso, poderoso, un hombre que ha construido un imperio con sus propias manos. Casi me río. Casi. Pero los años fingiendo ser otra persona me habían convertido en una actriz consumada. Entiendo, dije suavemente, dejando los papeles sobre la mesa. ¿Y la casa? Es para Valeria y para mí. Ya lo arreglé todo con mi abogado. Tú no tienes ningún derecho sobre esta propiedad. Se paseó por la sala como un pavo real, señalando los cuadros, los muebles, cada objeto que yo había comprado. Todo esto es mío, Isabel. Todo. La empresa, los coches, las propiedades, las inversiones. ¿Tú solo fuiste? Un accesorio decorativo que ya no necesito. Me senté nuevamente, crucé las piernas y lo observé con la misma atención con la que un entomólogo estudia un insecto particularmente interesante. 48 horas, repetí. 48 horas, confirmó él, vaciando su vaso. Y te sugiero que encuentres un buen abogado, aunque dudo que puedas pagar uno con tu cuenta bancaria. Soltó una carcajada cruel. ¿Qué harás, Isabel? ¿Volver con tu madre a ese apartamento mediocre? ¿Buscar trabajo como secretaria? ¿A tus 32 años, sin experiencia laboral, sin nada a tu nombre? Se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo a mitad del camino. Ah, y no intentes nada estúpido. Mi abogado es el mejor de la ciudad. Ya revisó todo. No tienes ninguna oportunidad. ¿Firmaste el acuerdo prenupcial, recuerdas? El que decía que en caso de divorcio, cada uno se queda con lo que trajo al matrimonio. Su sonrisa se ensanchó. ¿Y tú no trajiste nada, mi querida esposa? Eso sí me hizo sonreír. Finalmente. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada con el peso de 5 años de secretos. Es cierto, admití. ¿No traje nada a este matrimonio? Excepto todo lo que ves, todo lo que tienes y todo lo que eres. Javier frunció el ceño, confundido por un momento, pero luego sacudió la cabeza como si mis palabras fueran el delirio de una mujer desesperada. 48 horas, Isabel. Que no se te olvide. Subió las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio, en mi casa, y escuché cómo cerraba la puerta con un golpe. Segundos después,
su voz murmuraba suavemente por teléfono. Sin duda llamando a Valeria para contarle cómo había puesto en su lugar a su patética esposa. Me quedé sentada en la sala, rodeada por el silencio y las sombras que proyectaba la lámpara de araña de cristal de Bohemia. Mis dedos acariciaron el sobre de divorcio, sintiendo la textura del papel caro, casi tanto como el que se usaba en los contratos de Holding Mendoza. Saqué mi teléfono personal, no el que Javier conocía, sino el otro, el que usaba para mis asuntos reales, y marqué un número. Señorita Mendoza, respondió una voz profesional al primer tono. Rodrigo, dije con calma. Es hora. Activa el protocolo Fénix. ¿Está segura, señorita? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Quiero que mañana a las 9 de la mañana, mi querido esposo despierte en un mundo completamente diferente al que conoce. ¿Entendido? ¿Y el nivel de exposición? Total. Quiero que sepa exactamente quién destruyó su vida y por qué. Será un placer, señorita Mendoza. Colgué y me serví una copa del mismo whisky que Javier había bebido minutos antes. El líquido ámbar brillaba bajo la luz, prometedor, casi profético. Asterisco antes de continuar con esta historia, me encantaría que me dieras una nota del 0 al 10 al final del video y me dijeras desde dónde estás viendo esto. Tu opinión es muy importante para mí. Subí a mi estudio privado, el que Javier creía que usaba para mis pequeños pasatiempos. Si él supiera que desde ese escritorio de nogal yo movía los hilos de un conglomerado empresarial valorado en más de 3.000 millones de euros. Abrí el cajón con cerradura biométrica y saqué una carpeta gruesa. 5 años de documentación meticulosa. 5 años de grabaciones, fotografías, transferencias bancarias, mensajes de texto, correos electrónicos. 5 años preparándome para este momento exacto. Porque verás, querido Javier, yo sí sabía de Valeria. Sabía de ella desde hace 6 meses, desde su primer mensaje coqueto, desde su primera cena, de negocios, desde su primer beso en el estacionamiento de ese hotel discreto en las afueras de la ciudad. Lo supe todo porque las 16 cámaras de seguridad que instalé en tu coche, en tu oficina y en los lugares que frecuentas me lo mostraron con una claridad cinematográfica. Y no hice nada. No todavía. Porque un error de Javier era perdonable. 2 errores eran una coincidencia. Pero 6 meses de engaños deliberados, de humillaciones calculadas, de mentiras elaboradas, eso era una declaración de guerra. Y en la guerra, la paciencia es un arma más letal que la ira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermano Mateo, quien también formaba parte de este plan maestro. Los abogados están listos. Los documentos se presentarán mañana a primera hora. ¿Segura de esto, hermanita? Respondí, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Miré el reloj. Las 11 de la noche. En 10 horas exactas, Javier Romero despertaría siendo un CEO exitoso, dueño de una empresa próspera, prometido a una mujer joven y hermosa, viviendo en una mansión de ensueño. En 11 horas, comenzaría a perderlo todo. En 48 horas, no le quedaría absolutamente nada. Me recosté en mi silla y cerré los ojos, visualizando cada paso del protocolo Fénix. Rodrigo Sanz, mi abogado personal y director legal de Holding Mendoza, ya estaba en movimiento. En este preciso instante, documentos legales estaban siendo preparados, cuentas bancarias estaban siendo congeladas, cláusulas contractuales estaban siendo activadas. El acuerdo prenupcial que Javier mencionó con tanta arrogancia. Ese mismo documento que él nunca leyó completamente, confiando en su abogado mediocre. Ese acuerdo que especificaba claramente que cualquier bien adquirido durante el matrimonio con fondos de una herencia previa permanecía como propiedad exclusiva del heredero. Y todo, absolutamente todo, había sido comprado con mi dinero. La empresa Romero Technologies, que Javier creía haber construido con su visión empresarial, financiada por mí. Cada inversión, cada expansión, cada contrato importante había sido posible gracias a transferencias que yo hacía a través de empresas fantasma. Los documentos mostraban que yo poseía el 80% de las acciones. Javier solo tenía el 20%, y ni siquiera eso, porque había una cláusula de comportamiento moral que, una vez activada por infidelidad comprobada, le quitaba hasta ese porcentaje. La casa. Escriturada a mi nombre real, Isabel Mendoza Valverde, desde antes del matrimonio. Una herencia de mi abuelo que nunca mencioné. Los coches, las inversiones, las cuentas bancarias,
todo rastreable hasta mis fondos personales. Javier Romero, en su infinita arrogancia, había estado viviendo mi vida, gastando mi dinero, construyendo su ego sobre mi imperio, sin darse cuenta de que era apenas un actor en mi obra, y que su papel estaba a punto de terminar. Me levanté y caminé hacia la ventana del estudio. Desde aquí podía ver las luces de Madrid brillando en la distancia. Mi ciudad. Mi territorio. Mi reino que Javier nunca supo que existía. Mañana, el mundo conocería a la verdadera Isabel Mendoza Valverde. Y Javier Romero descubriría que subestimar a tu esposa es un error. Pero subestimar a una heredera disfrazada de esposa sumisa, eso es un error fatal. El amanecer llegó como un verdugo silencioso, trayendo consigo la ejecución perfectamente orquestada de un hombre que creyó ser invencible. Javier despertó a las 7 de la mañana, como siempre. Lo escuché desde mi estudio, donde había pasado la noche revisando cada detalle del protocolo Fénix. El sonido de la ducha, sus pasos seguros por el pasillo, el tintineo de sus llaves mientras las tomaba del recibidor. Un hombre sin la más mínima sospecha de que su mundo estaba a punto de implosionar. Lo observé desde la ventana del segundo piso mientras subía a su Mercedes, mi Mercedes, comprado con una transferencia de 200.000 euros desde una de mis cuentas corporativas. Arrancó el motor y salió del camino de entrada con la arrogancia de quien cree que todo le pertenece. Sonreí. En exactamente 45 minutos, esa ilusión se haría a pedazos. A las 7:50 de la mañana, mi teléfono vibró. Fase 1 completada, escribió Rodrigo. Los documentos han sido presentados ante el juez. Las órdenes judiciales están siendo procesadas. Perfecto. Procede con la fase 2. Me cambié de ropa meticulosamente. Nada de la Isabel sumisa que Javier conocía. Hoy vestía un traje sastre de Armani en color gris perla, tacones low boating, el cabello recogido en un moño impecable. El collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, la matriarca del Imperio Mendoza, descansaba sobre mi clavícula como un recordatorio de quién era realmente. Hoy, Isabel Navarro desaparecería. Hoy nacería, o más bien, regresaría, Isabel Mendoza Valverde. A las 8:15, mientras tomaba mi café en la terraza, recibí la llamada que había estado esperando. Señorita Mendoza, la voz de Rodrigo sonaba satisfecha. El señor Romero acaba de llegar a su oficina. En 3 minutos, seguridad lo escoltará fuera del edificio. ¿Y las cuentas? Congeladas a las 8 en punto, tal como ordenó. Cada tarjeta de crédito, cada cuenta bancaria, cada línea de crédito, todo bloqueado. El señor Romero técnicamente no tiene acceso a un solo euro en este momento. Excelente trabajo, Rodrigo. El placer es mío, señorita. Este hombre necesitaba una lección de humildad. Colgué y marqué otro número. Esta vez, respondió una voz femenina, joven, profesional. Santana Investigaciones. Habla Isabel Mendoza. Necesito que entreguen el paquete a la señorita Valeria Torres. Ahora. Entendido. El mensajero está en camino a su apartamento. El paquete. 500 páginas de evidencia fotográfica mostrando cada mentira de Javier, cada promesa falsa, cada manipulación. Pero lo más importante, documentos financieros que probaban que Javier Romero no tenía absolutamente nada. Que cada regalo caro que le había dado a Valeria, cada cena lujosa, cada fin de semana en hoteles de 5 estrellas, todo pagado con mi dinero. Valeria, la joven ambiciosa que creía haber pescado a un tiburón, estaba a punto de descubrir que solo había atrapado a un pez pequeño nadando en mi océano. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Sonreí antes de contestar. ¿Isabel? La voz de Javier sonaba diferente. Confundida. Molesta. Todavía no asustada. Eso vendría después. ¿Qué diablos está pasando? No puedo entrar a mi oficina. Seguridad dice que ya no trabajo aquí. ¿Esto es una broma? No es una broma, Javier. ¿Qué significa eso? ¿Tú hiciste esto? ¿Cómo podrías? ¿Cómo podría qué? ¿Despedirte de tu propia empresa? Dejé que el silencio se extendiera, saboreando cada segundo. Ah, pero verás, nunca fue tu empresa. Romero Technologies me pertenece. 80% de las acciones están a mi nombre. Bueno,
a mi verdadero nombre. ¿De qué estás hablando? Estás loca. Yo fundé esa empresa, tú no fundaste nada, Javier. Yo financié cada euro. Cada inversión, cada expansión, cada nómina. Los documentos están en camino a mi abogado. Junto con las pruebas de malversación de fondos. ¿Malversación? Yo nunca. Los 150.000 euros que transferiste a la cuenta de Valeria el mes pasado. ¿Recuerdas? Dinero de la empresa para tu amante. Eso, querido esposo, es malversación. Y fraude. Y apropiación indebida. El silencio al otro lado de la línea era delicioso. Esto no puede estar pasando, murmuró finalmente. Oh, pero está pasando. Y apenas comienza. ¿Por qué no intentas usar tu tarjeta de crédito? Me encantaría saber qué pasa. Escuché ruidos, Javier rebuscando en su cartera, el pitido de un cajero automático, luego una maldición. Las congelaste. Congelaste mis cuentas. Técnicamente, congelé mis cuentas. Cada euro en esas cuentas proviene de mis fondos. Cada uno. Isabel, escucha, no, Javier. Tú escucha. Durante 5 años, te observé pavonearte como un rey, cuando en realidad eras apenas un mendigo vestido con mi ropa. Te vi humillarme, menospreciarme, tratarme como si fuera una carga. Y lo soporté todo porque tenía curiosidad, ¿hasta dónde llegaría tu arrogancia? ¿Cuándo mostrarías tu verdadero rostro? Yo te di todo, ¿me diste todo? Me reí, una risa fría que hasta a mí me sorprendió. Javier, ni siquiera puedes comprar un café ahora mismo. No tienes nada. Nunca lo tuviste. Fuiste apenas una marioneta en un teatro muy caro, y yo acabo de cortar los hilos. Esto es ilegal. Te demandaré. Mi abogado. Tu abogado mediocre que ni siquiera leyó completamente el acuerdo prenupcial. El mismo documento que le permitió a mi equipo legal desmantelar tu vida en menos de 12 horas. Hice una pausa. Por cierto, ¿has intentado llamar a Valeria? Otro silencio. ¿Qué le hiciste? Yo nada. Simplemente le mostré la verdad. Fotos, documentos financieros, grabaciones de audio donde le prometes un futuro de lujo, un futuro que nunca podrías darle porque no tienes un céntimo propio. Tomé un sorbo de mi café. Me pregunto si seguirá interesada en ti ahora que sabe que eres apenas un mantenido. Asterisco: si estás disfrutando esta historia de justicia y venganza, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta increíble revelación. Créeme, lo que viene es aún mejor, eres una maldita, cuidado con tus palabras, Javier. Recuerda que todo está siendo grabado. Y que mi equipo legal es considerablemente mejor que el tuyo. Me levanté, caminando por la terraza. Tienes 48 horas para abandonar mi casa, ¿recuerdas? Aunque ahora no sé dónde irás sin dinero, sin trabajo, sin coche. El coche es mío. Intenta encenderlo. Más silencio. Luego, una explosión de furia. Está bloqueado. No arranca. Sistema de bloqueo remoto. Muy útil cuando tu coche es en realidad un regalo que pagaste con dinero que no era tuyo. Miré mi reloj. Son las 8:40. En 20 minutos, una grúa recogerá ese Mercedes. Te sugiero que saques tus cosas personales antes de que se lo lleven. Isabel, por favor. Su voz ahora era diferente. Más pequeña. Podemos hablar de esto. Fui un idiota, lo admito. Pero no tienes que destruirme. Piensa en lo que tuvimos, Mi voz se endureció. Tuvimos 5 años de mentiras. Tuvimos un matrimonio donde me trataste como un mueble. Tuvimos una farsa donde yo financié tu fantasía de grandeza mientras tú planeabas reemplazarme por una versión más joven. Respiré profundo. No, Javier. Lo que tuvimos terminó anoche cuando arrojaste esos papeles de divorcio sobre mi mesa. Ahora estás cosechando lo que sembraste. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Tienes exactamente los derechos que el acuerdo prenupcial te otorga. Es decir, ninguno. Cada abogado que consultes te dirá lo mismo,
firmaste un documento que establecía claramente que en caso de divorcio por infidelidad comprobada, renuncias a cualquier reclamo sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Sonreí. Y tengo 6 meses de evidencia en video de tu infidelidad. En alta definición. Javier no dijo nada durante un largo momento. Podía escuchar su respiración agitada, el ruido del tráfico de fondo, el pitido insistente de alguna alarma de coche. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Esa es la pregunta correcta, Javier. Debiste hacerla hace 5 años. Me giré hacia la casa, admirando la fachada de piedra, los jardines perfectamente cuidados, las ventanas que reflejaban el sol matutino. Soy Isabel Mendoza Valverde, única heredera del Holding Mendoza. Un conglomerado empresarial con intereses en tecnología, inmobiliaria, finanzas y medios de comunicación. Mi patrimonio neto es de aproximadamente 3.200 millones de euros. Aunque fluctúa, dependiendo del mercado. Silencio absoluto. Durante 5 años, jugué a ser Isabel Navarro, una mujer común que tuvo la suerte de casarse con un CEO exitoso. Te dejé creer que eras el proveedor, el poderoso, el inteligente. Te permití construir un castillo de naipes sobre mi fortuna, sin que supieras que yo era el viento que en cualquier momento podía derribarlo todo. Hice una pausa. Ese momento llegó anoche, cuando decidiste que yo era desechable. Isabel, señorita Mendoza, yo no sabía, exacto. No sabías. Y esa es tu tragedia, Javier. Subestimaste a tu esposa. Asumiste que porque yo no alardeaba de poder, no lo tenía. Porque no demostraba riqueza, no la poseía. Porque actuaba con humildad, era débil. Mi voz se volvió de acero. Aprendiste la lección equivocada. Las personas verdaderamente poderosas no necesitan probarlo constantemente. Solo los inseguros lo hacen. Por favor, dame una oportunidad, te di 5 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Ahora es mi turno. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono inmediatamente vibró con mensajes de Rodrigo, fase 3 completada. El señor Romero ha sido oficialmente desalojado del edificio de Romero Technologies. Seguridad tiene órdenes de no dejarlo entrar. Fase 4 en progreso. La señorita Torres recibió el paquete. Según nuestro contacto, pasó 20 minutos revisando los documentos antes de bloquear todos los números del señor Romero. Fase 5 lista para ejecutar. ¿Procedo con la notificación pública? Escribí, espera hasta las 11. Quiero que tenga tiempo de asimilar su nueva realidad antes de que el mundo entero se entere. Me serví otra taza de café y me senté en el sofá de la terraza. El sol calentaba mi rostro, el jardín olía a jazmín, los pájaros cantaban en los árboles centenarios. Todo estaba perfectamente tranquilo, perfectamente normal. Mientras a 5 kilómetros de distancia, Javier Romero estaba de pie en un estacionamiento, sin dinero, sin trabajo, sin coche, sin amante, sin futuro. A las 9:30, recibí un video de las cámaras de seguridad del edificio de Romero Technologies. Mostraba a Javier discutiendo acaloradamente con los guardias, intentando forzar su entrada, siendo finalmente escoltado fuera mientras otros empleados observaban con una mezcla de shock y curiosidad. Su caída había comenzado. Y aún faltaba lo mejor. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era mi hermano Mateo. Hermanita, acabo de ver las notificaciones legales. Eres despiadada. Aprendí del mejor. Papá siempre decía que en los negocios, la misericordia es un lujo que solo los débiles se permiten. Papá estaría orgulloso. Aunque probablemente también estaría preguntándose por qué tardaste 5 años en revelar tu identidad. Necesitaba estar segura de que valía la pena. Los primeros 2 años, Javier fue un buen esposo. Atento, cariñoso, respetuoso. Pensé que había encontrado a alguien que me amaba por mí, no por mi apellido. Suspiré. Pero el poder corrompe. Le di poder, éxito, dinero, y eso reveló quién era realmente. Un imbécil arrogante. Un imbécil arrogante que está a punto de perderlo absolutamente todo. ¿Qué sigue? A las 11, conferencia de prensa. Anunciaremos oficialmente que Isabel Mendoza Valverde asume el control público de Romero Technologies, que será renombrada como Mendoza Tech Solutions. También anunciaremos las razones del cambio de directiva.
¿Vas a exponer públicamente su infidelidad? No directamente. Simplemente diremos que el anterior director ejecutivo fue removido por violaciones al Código de Conducta Empresarial y malversación de fondos. Los detalles saldrán solos. Los medios harán el resto. Mateo se rió. Definitivamente eres hija de papá. Destrucción quirúrgica ilegal. Aprendí de los mejores. Ahora, si me disculpas, tengo una conferencia de prensa que preparar. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera Isabel Mendoza. Colgué y miré mi reflejo en el cristal de la puerta. La mujer que me devolvía la mirada no era la Isabel sumisa que Javier conocía. Era la heredera que había estado escondida durante 5 años, esperando el momento perfecto para emerger. Ese momento había llegado. Y Javier Romero estaba a punto de descubrir que divorciarse de mí era el menor de sus problemas. Las 11 de la mañana llegaron con la precisión de una guillotina. Me encontraba en la sala de conferencias principal de la Torre Mendoza, el edificio de 30 pisos en el corazón financiero de Madrid que mi abuelo construyó hace 40 años. Desde aquí, 3 generaciones de mi familia habían dirigido un imperio que abarcaba medio continente. Y hoy, yo reclamaría públicamente mi lugar en ese legado. Rodrigo revisaba los documentos por última vez, su rostro serio pero satisfecho. A mi lado, Mateo ajustaba su corbata, preparándose para su papel como director de operaciones del Holding Mendoza. Frente a nosotros, una docena de cámaras de los principales medios de comunicación esperaban. 2 minutos, señorita Mendoza, anunció mi asistente de prensa. Respiré profundo. Los últimos 5 años habían sido un ensayo para este momento. Cada humillación silenciosa que soporté, cada vez que fingí no entender las finanzas mientras Javier explicaba pomposamente conceptos básicos, cada reunión social donde me presentaba como solo una ama de casa, todo había sido preparación para este instante. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Las luces rojas de las cámaras se encendieron. Buenos días, comencé, mi voz clara y firme. Mi nombre es Isabel Mendoza Valverde, presidenta ejecutiva del Holding Mendoza. Hoy anuncio oficialmente la adquisición completa de Romero Technologies, que a partir de este momento será renombrada como Mendoza Tech Solutions. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Algunos me miraban con confusión evidente. Una reportera levantó la mano. Señorita Mendoza, muchos en el sector creíamos que Romero Technologies era propiedad de Javier Romero. ¿Puede aclarar? Romero Technologies fue fundada hace 5 años con capital procedente íntegramente del Holding Mendoza, expliqué. El señor Romero fue designado como director ejecutivo operativo, pero nunca poseyó más del 20% de las acciones. Ese 20% ha sido revocado esta mañana debido a violaciones graves del Código de Conducta Empresarial, incluyendo malversación de fondos corporativos. ¿Malversación? ¿Puede ser más específica? El señor Romero utilizó fondos de la empresa para gastos personales no autorizados, incluyendo transferencias significativas a cuentas de terceros sin justificación empresarial. Estos actos constituyen fraude corporativo. Los documentos han sido presentados ante las autoridades correspondientes. Otro periodista se puso de pie. Señorita Mendoza, ¿es cierto que usted estuvo casada con el señor Romero? Aquí venía la parte delicada. Sonreí ligeramente. Estoy en proceso de divorcio del señor Romero. Durante nuestro matrimonio, mantuve mi identidad profesional separada por razones de privacidad personal. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, he decidido que es momento de aclarar públicamente la estructura de propiedad de mis empresas. ¿El señor Romero sabía quién era usted realmente? El señor Romero sabía exactamente lo que yo elegí revelarle. Desafortunadamente, interpretó mi discreción como debilidad, y mi generosidad como su propio mérito. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Es un error común entre personas que confunden la oportunidad con el talento. Las cámaras parpadeaban. Los teléfonos sonaban. Los periodistas intercambiaban miradas significativas. Esto ya no era solo una nota financiera. Era un escándalo. ¿Qué pasará con los empleados de Romero Technologies? Todos los empleados conservarán sus puestos. De hecho, anticipamos una expansión significativa ahora que la empresa estará directamente integrada al portafolio del Holding Mendoza. Quiero aclarar que mi conflicto es exclusivamente con el señor Romero,
no con el talentoso equipo que nosotros, que la empresa ha construido. Mateo se inclinó hacia el micrófono. El Holding Mendoza tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción y el abuso de poder. Cuando identificamos estas conductas, actuamos con rapidez y decisión, sin importar quién sea el infractor. El mensaje era claro, esto no era personal. Era profesional. Era justicia corporativa. Pero todos en esa sala sabían que también era profundamente personal. Después de 20 minutos más de preguntas, terminé la conferencia y regresé a mi oficina en el piso 30. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de Madrid. Mi ciudad. Mi territorio. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Llamadas de otros empresarios, de socios comerciales, de medios internacionales queriendo la historia completa. Ignoré la mayoría. Había una sola llamada que esperaba. Llegó a las 12:15. Isabel. La voz de Javier era pura desesperación. Acabo de ver la conferencia de prensa. ¿Estás loca? Me has destruido. Mi reputación está arruinada. Tu reputación, repetí calmadamente. Curioso que eso sea lo que te preocupa, no el hecho de que cometiste fraude corporativo. Yo no cometí ningún fraude. Ese dinero que transfería a Valeria, yo pensé, tú dijiste que podía usar los fondos de la empresa para gastos empresariales legítimos. No para mantener a tu amante. Me senté en mi silla ejecutiva. Cada transferencia está documentada. Cada cena romántica cargada a la cuenta corporativa. Cada regalo. Cada fin de semana en hoteles. Todo pagado con dinero de mi empresa, sin autorización, sin justificación empresarial. Eres mi esposa. Tenía derecho. Eras mi empleado. Y violaste tu contrato. Hay una diferencia significativa entre esas dos relaciones, Javier. Una que claramente nunca entendiste. Escuché su respiración agitada. Cuando habló nuevamente, su voz era más baja, más peligrosa. Me vengaré, Isabel. Encontraré la manera ¿de qué? ¿De vengarte? Me reí. Javier, no tienes recursos. No tienes dinero. No tienes trabajo. Tu reputación está destrozada. Valeria te bloqueó. Tus amigos empresarios ya están distanciándose de ti porque nadie quiere asociarse con un ejecutivo acusado de malversación. Hice una pausa. ¿Con qué exactamente planeas vengarte? ¿Con palabras airadas por teléfono? Puedo hablar con los medios. Puedo contar mi versión, por favor, hazlo. Me encantaría que explicaras públicamente cómo el exitoso CEO, en realidad no sabía que su esposa era dueña de todo. Cómo viviste 5 años en una fantasía financiada por mi fortuna. Cómo engañaste a tu benefactora con una mujer que te abandonó en cuanto descubrió que estabas en bancarrota. Mi voz se endureció. Adelante, Javier. Cuenta tu versión. Veamos quién te cree. Silencio. 24 horas, dije finalmente. Te quedan 24 horas para abandonar mi casa. Si no lo haces, la policía te escoltará fuera. Y créeme, después de la conferencia de prensa, habrá cámaras esperando capturar ese momento. Isabel, por favor, no puede terminar así. Yo te amaba, no me amabas. Amabas lo que yo te di. Amabas el poder, el dinero, el estatus. Amabas la versión de ti mismo que yo financié. Cerré los ojos. Pero nunca me amaste a mí. Ni siquiera me conociste realmente. Podemos empezar de nuevo. Si me das ¿otra oportunidad ¿para qué? ¿Para humillarme? ¿Para engañarme? ¿Para tratarme como un mueble decorativo? Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. No, Javier. Las oportunidades se acabaron. Ahora solo quedan las consecuencias. Colgué y bloqueé su número. Ya no había nada más que decir. Rodrigo entró a mi oficina con una tableta. Las redes sociales están explotando. Almohadilla Mendoza versus Romero es tendencia número 1. Los memes ya comenzaron. Me mostró la pantalla. Efectivamente, Internet había hecho su magia. Había memes de Javier como un niño jugando con juguetes caros que no le pertenecían.
Otros mostraban a una mujer elegante cortando hilos de una marioneta. Los comentarios eran despiadados. Cuando descubres que tu sugar mami era en realidad una multimillonaria y tú solo un proyecto de caridad. Nivel de venganza, heredera encubierta. Este hombre pensó que estaba jugando ajedrez, pero ella estaba jugando 5 de chess desde el principio. No pude evitar sonreír ligeramente. La corte de la opinión pública ya había emitido su veredicto. ¿Y Valeria?, pregunté. Ya dio 2 entrevistas. Dice que ella también fue víctima de las mentiras del señor Romero. Que él le prometió un futuro que nunca pudo dar. Está jugando la carta de mujer engañada. Inteligente. Al menos ella sabe cómo proteger su imagen. ¿Y los empleados de Mendoza Tech Solutions? Mateo está reuniéndose con ellos ahora. Les está asegurando que sus trabajos están seguros y que, de hecho, tendrán mejores oportunidades bajo administración directa del holding. Miré por la ventana. ¿Alguna reacción de la junta directiva? Apoyo unánime. Varios miembros expresaron que siempre tuvieron dudas sobre las capacidades reales del señor Romero. Ahora todo tiene sentido para ellos. Asentí. Todo estaba procediendo según el plan. Mi teléfono personal vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel, soy Valeria. Necesitamos hablar. Interesante. Escribí, ¿sobre qué? Sobre Javier. Sobre lo que me hizo. A ambas. Te escucho. No por mensaje. En persona. ¿Café en 1 hora? Hay cosas que deberías saber sobre tu casi ex esposo. Cosas que ni siquiera tus investigadores descubrieron. Dudé. Podría ser una trampa, un intento desesperado de Javier ¿de qué? Ya no tenía nada con que amenazarme. Ya no tenía poder sobre mí. Café Gijón. 1 hora. Si llegas con Javier o cualquier abogado, me voy inmediatamente. Entendido. Iré sola. Gracias por darme esta oportunidad. Le mostré el mensaje a Rodrigo. ¿Crees que sea prudente? Probablemente no. Pero tengo curiosidad. ¿Qué podría saber Valeria que yo no sepa? ¿Quieres que envíe seguridad discreta? Por favor. Y asegúrate de que todo quede grabado. Si Valeria intenta algo, quiero evidencia. 1 hora después, me encontraba en el Café Gijón, un lugar histórico que había sobrevivido a guerras, dictaduras y revoluciones. Un sitio apropiado para este encuentro entre dos mujeres conectadas por el mismo hombre mediocre. Valeria llegó puntual. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 25 años, hermosa de una manera convencional. Pero sus ojos mostraban inteligencia. Y algo más. Miedo. Se sentó frente a mí sin ceremonias. Gracias por venir. Tienes 10 minutos. Úsalos sabiamente. Valeria sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Mostró una serie de mensajes de Javier. Léelos. Los leí. Con cada línea, mi rostro se endurecía más. Cuando esto termine, Isabel estará destruida. Perdida. Sin nadie. Y tú y yo podremos vivir como reyes con todo lo que le quitemos. Le voy a hacer firmar un acuerdo donde renuncie a cualquier reclamación futura. Ya tengo a un abogado trabajando en eso. Esa idiota ni siquiera sabe lo que viene. Piensa que soy exitoso por mi propio mérito. Cuando descubra la verdad, será demasiado tarde. Levanté la vista. ¿Cuándo te envió esto? Hace 3 meses. Antes de que empezara el proceso de divorcio. Valeria se inclinó hacia adelante. Isabel, yo no soy inocente. Sabía que él estaba casado. Acepté ser su amante porque pensé que tenía dinero. Que era poderoso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esos mensajes, la manera en que hablaba de ti, como si fueras un obstáculo que remover, no una persona. ¿Por qué me muestras esto? Porque esta mañana, cuando recibí ese paquete con toda la verdad, me di cuenta de que él nos usó a ambas. A ti por tu dinero. A mí por mi juventud, supongo. Se limpió las lágrimas. Y porque lo que te planeaba hacer era criminal. No solo divorcio.
Él quería dejarte sin nada, destruir tu reputación, aislarte completamente. Respiré profundo. Parte de mí ya lo sospechaba, pero verlo escrito, ver la malicia deliberada. ¿Hay más? Valeria deslizó su teléfono hacia mí. Grabaciones de audio. Conversaciones donde Javier habla con un abogado diferente al que tú conocías. Planeaban argumentar que tú eras mentalmente inestable, que necesitabas ser internada. Iban a usar tu reclusión como evidencia de enfermedad mental. Mi sangre se heló. ¿Reclusión? Tú no salías mucho socialmente, ¿verdad? No tenías muchos amigos que Javier conociera. Él planeaba usar eso como prueba de que estabas aislada, deprimida, posiblemente peligrosa para ti misma. Cerré los ojos. Recordé todas las veces que Javier me sugirió quedarme en casa en lugar de asistir a eventos. Todas las veces que olvidó invitarme a reuniones sociales. Todas las veces que me hizo sentir que mi presencia era innecesaria. No era negligencia. Era estrategia. ¿Por qué me ayudas?, pregunté finalmente. Porque soy muchas cosas, Isabel. Soy ambiciosa, tal vez sin escrúpulos. Pero no soy un monstruo. Lo que él planeaba hacerte. Sacudió la cabeza. Eso iba más allá de un simple divorcio. Era destrucción sistemática. Y yo iba a ser cómplice sin siquiera saberlo. Tomé su teléfono. ¿Puedo quedarme con esto? Es tuyo. Ya lo respaldé todo y se lo envié a tu abogado hace una hora. Rodrigo Sanz, ¿verdad? Asentí, impresionada. Una última pregunta. ¿Qué obtiene tú de esto? Valeria sonrió tristemente. Limpiar mi conciencia. Y tal vez, solo tal vez, evitar que tú me destruyas completamente. Porque seamos honestas, Isabel. Tú tienes el poder de arruinar mi vida también. Podría. Pero no lo harás. Porque a diferencia de Javier, tú solo atacas a quien te ataca primero. Yo fui estúpida, no maliciosa. Hay una diferencia. La observé durante un largo momento. Tenía razón. Valeria había sido una peón en el juego de Javier, igual que yo. La diferencia era que yo había sido una peón que secretamente era la reina. Vete, Valeria. Desaparece de esta ciudad si puedes. Comienza de nuevo en algún lugar donde nadie conozca esta historia. ¿Eso es todo? Eso es todo. Considera tu deuda saldada. Se levantó para irse, pero se detuvo. Por lo que vale, creo que él nunca tuvo la menor oportunidad contra ti. Incluso si hubieras sido quien él pensaba que eras, una mujer normal sin recursos, creo que de alguna manera habrías encontrado la forma de sobrevivir. Hay algo en ti, Isabel. Algo inquebrantable. Cuando Valeria se fue, me quedé sola en el café, procesando la información. Javier no solo había planeado divorciarme. Había planeado destruirme completamente, declararme incompetente, posiblemente internarme en una institución psiquiátrica. Todo para quedarse con lo que creía que era suyo. Marqué el número de Rodrigo. Acabo de recibir los archivos de la señorita Torres, dijo antes de que pudiera hablar. Esto cambia todo, Isabel. Con esta evidencia, podríamos presentar cargos criminales mucho más graves. Conspiración, intento de fraude, posiblemente hasta secuestro premeditado. ¿Cuánto tiempo podría recibir? 5 a 10 años. Tal vez más. Cerré los ojos. Parte de mí quería presionar esos cargos, ver a Javier en prisión por lo que había planeado hacerme. ¿Pero otra parte? No, dije finalmente. No presentaremos cargos criminales adicionales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la prisión sería demasiado fácil. En prisión, Javier tendría comida, techo, estructura. Sería una víctima, un hombre perseguido por su exesposa vengativa. Sonreí fríamente. No. Quiero que viva en el mundo real. Sin dinero. Sin poder. Sin nada. Quiero que cada día despierte y recuerde que él mismo destruyó su vida. Esa es la peor prisión de todas. Isabel, guarda la evidencia. Si alguna vez intenta algo contra mí o contra mi familia, entonces sí, lo usaremos. Pero por ahora, déjalo caer.
completamente. Colgué y miré el reloj. 4 de la tarde. Javier tenía menos de 20 horas para abandonar mi casa. Era hora de ir a casa y supervisar la fase final de su destrucción. La fase que lo dejaría exactamente donde yo había estado en su plan, solo, sin recursos, sin futuro. Pero a diferencia de mí, él no tendría un imperio secreto esperando. Solo tendría la realidad que él mismo creó. La mañana del tercer día amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo mismo reconociera la solemnidad de lo que estaba por ocurrir. Conduje mi propio coche, un discreto Audi eléctrico que Javier nunca supo que poseía, hacia la que había sido nuestra casa durante 5 años. Ahora solo era mi casa. Legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos posibles. Rodrigo me esperaba en la entrada, junto con 2 oficiales de policía y un notario. También había 3 agentes de seguridad privada y un equipo de mudanzas. Todo perfectamente legal, todo meticulosamente documentado. Las 48 horas expiraron hace 15 minutos, informó Rodrigo, mostrándome su reloj. Legalmente, ahora podemos proceder. ¿Está dentro? Sí. Ha estado bebiendo, según los guardias de seguridad que apostamos discretamente anoche. No ha dormido. No ha salido. Asentí y me bajé del coche. Llevaba ropa casual, jeans, una blusa de seda, zapatillas cómodas, pero mi postura era la de una empresaria que había ganado esta batalla mucho antes de que comenzara. Abrí la puerta principal con mi llave. La casa estaba en penumbras, las cortinas cerradas. Olía a whisky rancio y a desesperación. Javier, llamé, mi voz resonando en el vestíbulo de mármol. Un ruido desde la sala. Lo encontré desplomado en el sofá, aún vestido con el traje del día anterior, arrugado y manchado. Había botellas vacías en la mesa de centro. Sus ojos estaban rojos, su rostro sin afeitar. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la lástima. Luego recordé los mensajes que Valeria me había mostrado. El plan para declararme incompetente. Para encerrarme. Para destruirme sistemáticamente. La lástima se evaporó. Es hora de irte, Javier. Él levantó la vista, sus ojos tardaron un momento en enfocarse. Isabel. Su voz era apenas un susurro ronco. Isabel, por favor. No hagas esto. Aún podemos arreglarlo. El tiempo para arreglar las cosas terminó hace 3 días. Cuando arrojaste esos papeles de divorcio sobre la mesa. ¿Recuerdas? Me diste 48 horas para irme. Me crucé de brazos. Yo te estoy dando 15 minutos. Pero no tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Se puso de pie tambaleándose. Por primera vez, vi algo de su antigua arrogancia emerger a través de la desesperación. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente echarme a la calle como a un perro. Puedo y lo haré. Esta casa está escriturada a mi nombre desde antes de nuestro matrimonio. Heredada de mi abuelo materno en 2018. Los documentos están registrados en el registro de la propiedad bajo el nombre Isabel Mendoza Valverde. Me acerqué a él. Tú nunca tuviste ningún derecho legal sobre esta propiedad. Viviste aquí por mi generosidad. Esa generosidad acaba de terminar. Rodrigo entró a la sala con los oficiales de policía. Señor Romero, tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Si se niega, será escoltado por la fuerza. Javier nos miró a todos, su rostro recorriendo cada persona presente. Buscando aliados, buscando compasión, buscando cualquier cosa que pudiera salvarlo. No encontró nada. ¿Qué se supone que haga? Su voz se quebró. No tengo dinero. Bloqueaste todas mis cuentas. No tengo trabajo. No tengo coche. No tienes nada que yo no te haya dado, completé la frase. Y ahora estás aprendiendo cómo se vive sin privilegios inmerecidos. Trabajé por eso. Construí esa empresa. Trabajaste con mi dinero. Construiste sobre mi inversión. Administraste recursos que yo proporcioné. Y lo hubieras podido conservar si simplemente hubieras sido honesto, fiel y humano. Mi voz se endureció. Pero elegiste la traición. Elegiste la humillación. Y lo peor de todo,
Planeaste destruirme completamente. Sus ojos se agrandaron. Valeria, susurró. Esa perra te lo contó. Esa perra tiene más integridad que tú. Al menos ella tuvo el coraje de admitir sus errores y hacer algo al respecto. Me giré hacia Rodrigo. Muéstrale. Rodrigo abrió su maletín y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa de café, sobre las botellas vacías y los restos de la autodestrucción de Javier. Transcripciones completas de sus comunicaciones con el abogado Gustavo Medina. Planes detallados para declarar a la señora Mendoza mentalmente incompetente. Estrategias para aislarla socialmente. Documentos falsificados que planeaban usar como evidencia de inestabilidad mental. Javier se puso pálido. Todo está documentado, continué. Todo es admisible en corte. Podría presentar cargos criminales que te pondrían en prisión durante años. Hice una pausa. Pero no lo haré. Un destello de esperanza cruzó su rostro. ¿De verdad? No porque te perdone, sino porque la prisión sería demasiado fácil. Allí tendrías comida, refugio, una rutina. Serías una víctima. Me incliné más cerca. No, Javier. Vas a vivir en el mundo real. Vas a experimentar exactamente lo que planeabas para mí: aislamiento, falta de recursos, la lucha diaria por sobrevivir. Excepto que, a diferencia de ti en tu plan, yo no te dejaré en una institución. Te dejaré libre para que enfrentes las consecuencias de tus propias acciones. Eres un demonio, susurró. No. Soy la mujer que subestimaste. Hay una diferencia. Los agentes de seguridad comenzaron a subir las escaleras para supervisar mientras Javier empacaba. Él se quedó parado ahí, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Todo esto por qué? ¿Por Valeria? ¿Por un error? ¿Un error? Me reí sin humor. Javier, tuviste una aventura de 6 meses. Planeaste divorciarte de mí para estar con ella. Planeaste destruirme mental, financiera y socialmente. Malversaste fondos corporativos. Me humillaste repetidamente durante años. Sacudí la cabeza. Eso no es un error. Es un patrón. Es quien eres cuando crees que nadie puede detenerte. ¿Yo te amaba? No. Amabas mi dinero. Solo que no sabías que era mío. Me enderecé. Ahora tienes 10 minutos. Te sugiero que te apures. Subió las escaleras con pasos pesados. Podía escucharlo moviéndose por el dormitorio, abriendo cajones, murmurando para sí mismo. Los agentes de seguridad supervisaban, asegurándose de que solo tomara sus pertenencias personales. Rodrigo se acercó a mí. ¿Estás bien? Perfectamente bien. ¿Los documentos finales? Listos para firmar. En cuanto él abandone la propiedad, procederemos con el divorcio express. Dado que firmó los papeles voluntariamente y no hay disputa sobre propiedades, porque legalmente no tiene reclamación sobre nada, el divorcio se finalizará en 72 horas. Excelente. 10 minutos después, Javier bajó las escaleras cargando 2 maletas y una bolsa de lona. Era todo lo que quedaba de su vida de lujo: ropa, algunos objetos personales, fotografías que probablemente pensaba que algún día tendrían valor sentimental. Se detuvo frente a mí una última vez. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga? Lo que hace cualquier persona que ha perdido todo: empiezas de nuevo. Buscas trabajo. Alquilas un apartamento modesto. Vives dentro de tus medios. Lo miré directamente a los ojos. Vives como la persona común que siempre fuiste pero que te negaste a aceptar. No voy a olvidar esto, Isabel. Bien. No quiero que lo olvides. Quiero que cada mañana te despiertes recordando que tú mismo creaste esta situación. Cada vez que luches por pagar el alquiler, recuerda que tuviste una fortuna y la desperdiciaste. Cada vez que te sientas solo, recuerda que tuviste a alguien que te amó genuinamente y la traicionaste. Dio un paso hacia mí, y los oficiales de policía inmediatamente se tensaron. Pero Javier solo me miró con ojos llenos de lágrimas de rabia e impotencia. Te arrepentirás de esto. Lo dudo seriamente. Señalé la puerta. Ahora vete. Y Javier, no vuelvas.
Esta propiedad tiene una orden de restricción activa. Si te acercas a menos de 100 metros, serás arrestado. Rodrigo le extendió un sobre. Documentación legal. Orden de restricción, papeles de divorcio finalizados, y una carta de cesación de todas las demandas legales adicionales. Siempre y cuando usted no intente ningún tipo de contacto o represalia contra la señorita Mendoza o sus empresas. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento, pareció que iba a decir algo más. Luego, simplemente dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Lo seguimos afuera. Había un taxi esperando, cortesía mía, un último gesto que no era amabilidad sino pragmatismo. Quería que se fuera rápido y sin escenas. Puso sus maletas en el maletero, se subió al asiento trasero y el taxi arrancó. Lo observé alejarse por el largo camino de entrada, pasando los jardines que yo había diseñado, los árboles que yo había plantado, alejándose de la vida que yo había financiado. Cuando el taxi desapareció por la reja principal, Rodrigo se giró hacia mí. ¿Cómo te sientes? Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. Libre. Regresamos a la casa. Los equipos de mudanza ya estaban en marcha, retirando todo lo que pertenecía a Javier, todo lo que llevaba su marca. Para el final del día, sería como si nunca hubiera vivido aquí. Mi teléfono sonó. Era Mateo. ¿Ya se fue? Acaba de irse. ¿Y cómo estás, hermanita? Bien. Sorprendentemente bien. Papá llamó. Quiere hablar contigo. Dice que acaba de enterarse de todo. Suspiré. Por supuesto que mi padre se enteraría. Probablemente fue una de las primeras personas en ver la conferencia de prensa. ¿Está furioso? Creo que está impresionado. Tal vez un poco molesto de que no le contaras antes. Pero principalmente impresionado. Dile que lo llamaré esta noche. Colgué y caminé por la casa, mi casa, realmente mía ahora. Cada habitación tenía memorias, algunas buenas de los primeros años, muchas amargas de los últimos. Tendría que decidir qué hacer con este lugar. ¿Quedarme y redefinirlo? ¿Venderlo y empezar completamente de nuevo? Decisiones para otro día. Por ahora, me senté en la terraza donde todo había comenzado 3 días atrás. El mismo lugar donde Javier había arrojado los papeles de divorcio, donde había declarado que esta era su casa, donde había sellado su propio destino con su arrogancia. Rodrigo se unió a mí con 2 copas de vino. Por la justicia, brindó. Por la justicia, repetí, chocando mi copa con la suya. Bebimos en silencio por un momento, disfrutando del sol que finalmente había atravesado las nubes. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije finalmente. Si Javier hubiera sido honesto desde el principio, si simplemente me hubiera amado por quien era en lugar de por lo que creía que podía obtener de mí, le habría dado todo voluntariamente. La empresa, la casa, una vida cómoda. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien genuinamente. Pero él no era capaz de ese tipo de amor. No. Solo era capaz de amor transaccional. Y al final, la transacción lo destruyó. Mi teléfono vibró con una notificación. Un artículo en uno de los principales periódicos financieros, La heredera encubierta, como Isabel Mendoza orquestó la caída de su esposo infiel, el artículo era sorprendentemente equilibrado. Presentaba los hechos: una heredera que había ocultado su identidad, un esposo que había abusado de su posición, una infidelidad descubierta, una venganza legal perfectamente ejecutada. Los comentarios estaban divididos. Algunos la llamaban venganza cruel. Otros la veían como justicia poética. Pero la mayoría simplemente estaban fascinados por la historia, la mujer silenciosa que resultó ser la más poderosa en la habitación todo el tiempo. ¿Te molestan los comentarios negativos?, preguntó Rodrigo. No. La gente siempre tendrá opiniones. Algunos me verán como una villana. Otros como una heroína. Al final, la única opinión que importa es la mía. Lo miré. Y yo sé que hice exactamente lo que tenía que hacer. ¿Sin remordimientos? Ninguno. Javier tuvo 5 años para ser un buen esposo. Tuvo incontables oportunidades para elegir el amor sobre la ambición, la honestidad sobre el engaño, la humildad sobre la arrogancia. Él hizo sus elecciones.
Yo simplemente me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Rodrigo asintió, respetando mi respuesta. ¿Y ahora? ¿Qué sigue para Isabel Mendoza? Me recosté en mi silla, mirando hacia el horizonte de Madrid. Ahora vivo. Realmente vivo, sin esconderme, sin fingir ser alguien que no soy. Dirijo mis empresas abiertamente. Tomo mi lugar en el mundo empresarial con mi propio nombre, mi propia identidad. Sonreí. Y tal vez, algún día, encuentre a alguien que me ame por quien realmente soy. No por mi dinero, no por mi poder, sino por mí. Lo encontrarás. Una mujer como tú, con tu inteligencia, tu fuerza. Una mujer que destruyó a su esposo en 72 horas, terminé con una sonrisa irónica. Sí, estoy segura de que los pretendientes harán fila. Rodrigo se rió. Bueno, al menos ahora sabrán exactamente con quién están tratando. No habrá sorpresas. No. No más sorpresas. No más secretos. No más fingir. Levanté mi copa hacia el cielo. Solo Isabel Mendoza Valverde, en toda su complicada, poderosa, imperfecta gloria. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, me permití un momento de reflexión. 5 años de mi vida habían sido una mentira elaborada. Pero esa mentira me había enseñado lecciones invaluables sobre el carácter humano, sobre el poder, sobre mí misma. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en demostrar tu poder constantemente, sino en saber cuándo usarlo. Había aprendido que la paciencia es un arma más letal que la ira impulsiva. Había aprendido que algunas personas solo revelan su verdadera naturaleza cuando creen que tienen todo el poder. Y había aprendido que a veces, la mejor venganza no es la destrucción violenta, sino simplemente dejar que alguien enfrente la realidad que ellos mismos crearon. Javier estaba ahora en algún lugar de Madrid, probablemente en un hotel barato o tal vez en el sofá de algún conocido que aún no supiera la historia completa. Sin dinero, sin trabajo, sin futuro claro. Exactamente donde habría estado yo si su plan hubiera funcionado. Excepto que él no tenía un imperio secreto esperándolo. No tenía un ejército de abogados protegiéndolo. No tenía una fortuna de 3.000 millones de euros respaldándolo. Solo tenía su arrogancia destrozada y la amarga realización de que había tenido todo, y lo había perdido por su propia estupidez. Me levanté de la silla, estirando mis brazos hacia el cielo carmesí. Mañana, dije en voz alta, aunque Rodrigo ya se había ido, mañana Isabel Mendoza comienza su verdadera vida. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Madrid, sonreí. Porque esta no era una historia de venganza. Era una historia de renacimiento. La muerte de una farsa y el nacimiento de una verdad. Y la verdad, como siempre, tenía el último palabra. 6 meses después. Me desperté al amanecer, como siempre, pero esta vez no por costumbre sino por elección. La luz dorada del sol de septiembre se filtraba a través de las cortinas de lino blanco de mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca. No la mansión donde había vivido con Javier, esa la había vendido 3 semanas después de su partida, dejando atrás los fantasmas de un matrimonio muerto, sino un espacio moderno, luminoso, completamente mío. Desde mi cama podía ver Madrid despertando. La ciudad que ahora conocía mi nombre real, mi verdadera identidad, mi poder. Revisé mi teléfono. 120 correos nuevos, la mayoría sobre la expansión de Mendoza Tech Solutions a mercados latinoamericanos. Invitaciones a 3 conferencias internacionales. Una solicitud de entrevista de Forbes para su lista de mujeres más poderosas de Europa. Y un mensaje de texto de un número conocido que me hizo sonreír. ¿Café hoy? Tengo noticias. Valeria Torres se había convertido en una aliada inesperada durante estos meses. Después de nuestro encuentro en el Café Gijón, había desaparecido de Madrid durante un tiempo, mudándose a Barcelona para comenzar de nuevo. Pero manteníamos contacto. Había algo catártico en nuestra amistad improbable, 2 mujeres conectadas por el mismo error masculino, ahora apoyándose mutuamente mientras reconstruían sus vidas. Respondí, 11 de la mañana. El mismo lugar. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad con una perspectiva completamente diferente a la de hace 6 meses. Ya no era la esposa invisible de Javier Romero. Era Isabel Mendoza Valverde, y ese nombre ahora significaba algo en cada sala de juntas, en cada círculo de poder, en cada conversación empresarial importante. El precio de mi revelación había sido alto en algunos aspectos.
mi privacidad había desaparecido casi por completo. Los medios documentaban cada movimiento, cada decisión empresarial, cada aparición pública. Había artículos especulativos sobre mi vida amorosa, análisis exhaustivos de mis estrategias corporativas, incluso teorías conspirativas sobre cuánto tiempo había estado planeando la destrucción de Javier. Pero también había ganado algo invaluable: autenticidad. Por primera vez en 5 años, podía ser completamente yo misma. Sin máscaras, sin pretensiones, sin esconder quién era realmente. Mi teléfono sonó. Mateo. Buenos días, hermana dominante del imperio corporativo. Buenos días, hermano dramático y teatral. ¿Viste las noticias? ¿Cuáles específicamente? Hay como 3 historias sobre mí circulando esta semana. La de Javier. Mi sonrisa se desvaneció. No. ¿Qué pasó? Nada malo, en realidad. Bueno, dependiendo de tu perspectiva. Escuché papeles moviéndose. Lo arrestaron anoche. Intento de fraude con tarjeta de crédito. Al parecer, trató de usar credenciales falsas para abrir una cuenta empresarial y obtener un préstamo. Cerré los ojos. Parte de mí había esperado que Javier usara estos meses para reflexionar, para cambiar, para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Pero los leopardos no cambian sus manchas. ¿Cuánto tiempo? Con su historial previo de malversación, aunque no presentaste cargos, el fiscal dice que probablemente 2 años. Tal vez 3 si no coopera. ¿Y cooperará? ¿Javier? Probablemente intentará negociar, culpar a otros, hacer un espectáculo. Es lo que hace. Suspiré. Mantente informado, pero no intervengas. Esto es entre él y la justicia ahora. Ningún sentimiento de... No sé, ¿culpa? No. Le di una oportunidad de rehacerse. Él eligió el camino fácil, el camino deshonesto. Otra vez. Abrí los ojos, mirando la ciudad brillante. Yo no puedo salvarlo de sí mismo, Mateo. Nadie puede. Eres más sabia que yo, hermanita. Solo he aprendido que no puedes cargar con las consecuencias de las decisiones de otras personas. Por más que hayas estado involucrada en sus vidas. Después de colgar, me preparé para el día. Ducha, rutina de cuidado facial, un traje Chanel en azul marino que me hacía sentir invencible. Tacones Saint Laurent que añadían 8 centímetros a mi altura y 1.000.000 de euros a mi confianza. Hoy tenía una reunión con la junta directiva sobre la adquisición propuesta de una startup de inteligencia artificial. Luego, una sesión de fotos para el artículo de Forbes. Después, el café con Valeria. Una vida ocupada. Una vida con propósito. Una vida mía. El café Gijón estaba lleno de la clientela habitual de media mañana cuando llegué. Valeria ya estaba allí, luciendo diferente a la última vez que la vi. Su cabello más corto, su ropa más profesional, su postura más confiada. Nos saludamos con un abrazo breve pero genuino. «¿Te ves bien?», le dije mientras nos sentábamos. «Tú te ves poderosa. Hay una diferencia». Sonrió. Vi el artículo en El País la semana pasada. La empresaria que redefinió el poder femenino en España. Bastante impresionante. Bastante exagerado, diría yo. Solo soy una mujer dirigiendo las empresas de su familia. Una mujer que orquestó una de las venganzas corporativas más elegantes de la década. Valeria tomó su café. No te subestimes, Isabel. Lo que hiciste fue arte. ¿Arte o crueldad? Los medios aún debaten. ¿Te importa? Cada vez menos. Y era cierto. Al principio, cada artículo crítico me había dolido, cada comentario negativo me había hecho cuestionar mis acciones. Pero con el tiempo, había desarrollado una piel más gruesa. ¿Y tú? Dijiste que tenías noticias. Valeria respiró profundo, sus ojos brillando con emoción apenas contenida. Me aceptaron. En el programa de MBA de IESE. Con beca completa. Me levanté y la abracé, genuinamente feliz por ella. Valeria, eso es increíble. ¿Cuándo empiezas? En enero. 2 años. Después, quiero trabajar en consultoría estratégica, tal vez eventualmente iniciar mi propia empresa.
Se mordió el labio. Sé que suena ambicioso considerando mi pasado. Tu pasado no define tu futuro. Tus acciones presentes sí. La miré directamente a los ojos. Cometiste errores. Los reconociste. Intentaste enmendarlos. Y ahora estás construyendo algo real, algo basado en tu propio mérito. Sonreí. Eso no es ambicioso. Es inspirador. ¿Sabes? Cuando todo esto comenzó, pensé que eras mi enemiga. La esposa rica y celosa que iba a destruirme por acercarme a su esposo. Y yo pensé que eras solo otra joven ambiciosa sin escrúpulos. Ambas estábamos equivocadas. Ambas lo estábamos. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día. Valeria me contó sobre su trabajo actual en una startup de Barcelona, sobre cómo había cortado lazos con las amistades superficiales de su antigua vida, sobre terapia y crecimiento personal. Yo le conté sobre la expansión de Mendoza Tech Solutions, sobre las negociaciones para adquirir 2 empresas más, sobre mi nueva rutina de equilibrio entre trabajo y vida personal que estaba intentando, y a veces fallando, mantener. ¿Y romance?, preguntó Valeria con una sonrisa pícara. He visto fotos tuyas en eventos con varios hombres muy atractivos. Socios de negocios. Todos. ¿Ninguno interesante? Ninguno. Me encogí de hombros. No estoy buscando activamente. Después de Javier, creo que necesito tiempo para redescubrir quién soy fuera de una relación. Eso es sabio. Aunque. Valeria dudó. ¿Puedo decir algo sin que suene mal? Adelante. No dejes que lo que Javier hizo te cierre al amor completamente. Sé que es fácil decirlo, pero no todos los hombres son como él. Hay hombres buenos, hombres que valorarían exactamente quién eres, poder incluido. Lo sé. Teóricamente. Tomé mi café. Pero encontrar a alguien cuando eres pública, poderosa y tienes un historial de destruir a tu último esposo, digamos que complica las cosas. Solo complica las cosas con los hombres equivocados. Los correctos verán tu fuerza como algo admirable, no amenazante. Filosofía profunda de alguien que está tomando cappuccino a las 11 de la mañana. Aprendí de la mejor. Valeria me guiñó un ojo. Nos despedimos con promesas de mantenernos en contacto, de apoyarnos mutuamente a medida que nuestras vidas evolucionaban. Ver a Valeria irse, caminando con propósito hacia su futuro, me llenó de una extraña satisfacción. Si algo bueno había salido de todo este desastre, era esto: 2 mujeres que podrían haber sido enemigas habían encontrado una manera de crecer juntas. Esa noche, me encontré en mi estudio privado revisando propuestas de inversión cuando mi padre llamó. Isabel. Papá. Fernando Mendoza Valverde, patriarca del imperio familiar, era un hombre de pocas palabras pero gran impacto. Durante los últimos 6 meses, nuestra relación había pasado por una transformación interesante. Inicialmente furioso de que no le hubiera contado sobre mi matrimonio secreto, eventualmente había llegado a respetar mi autonomía y mis decisiones. Acabo de finalizar la revisión del 4º trimestre, dijo. Mendoza Tech Solutions superó las proyecciones en un 32%. Lo sé. Recibí los números esta mañana. También sé que rechazaste la oferta de compra de Technovision. Querían control mayoritario. No estoy dispuesta a ceder eso. Bien. Nunca cedas el control de lo que construiste. Hizo una pausa. Tu abuelo estaría orgulloso, Isabel. De cómo manejaste toda esta situación. De cómo has dirigido la empresa. De la mujer en que te has convertido. Mi garganta se apretó. Mi abuelo había sido mi mentor, mi inspiración, mi ancla. Había muerto 3 años antes, dejándome no solo su fortuna sino también su filosofía de negocios: sé implacable cuando sea necesario, pero nunca pierdas tu humanidad. Gracias, papá. ¿Y tu madre quiere que vengas a cenar el domingo? Dice que han pasado 2 semanas y que si no apareces, irá a tu apartamento y te arrastrará. Me reí. Dile que estaré ahí. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi computadora, pero sin verla realmente. Pensando en los últimos 6 meses, en todo lo que había cambiado, en todo lo que había permanecido igual. Había ganado mi libertad. Había reclamado mi identidad. Había demostrado mi valía en un mundo que a menudo subestimaba a las mujeres, especialmente a las mujeres herederas.
pero también había perdido algo. No a Javier, ese hombre nunca había sido realmente mío para perder. Sino la ilusión de que el amor podía existir sin complicaciones, sin agendas, sin el peso del poder y el dinero. ¿Valía la pena? Mi mirada cayó sobre una fotografía enmarcada en mi escritorio. No era de mi familia ni de ningún evento empresarial. Era una foto que había tomado la mañana después de que Javier se fuera, mostrando el amanecer sobre Madrid desde la terraza de mi antigua casa. Una imagen de un nuevo comienzo. Sí. Valía la pena. Absolutamente todo había valido la pena. 3 semanas después, estaba dando una conferencia en un evento empresarial en Barcelona cuando lo vi. No a Javier. Gracias a Dios, no a Javier. Sino a alguien completamente diferente. Él estaba en la fila del frente, tomando notas en una tableta, completamente absorto en mi presentación sobre liderazgo empresarial en la era digital. Cabello oscuro con algunas canas distinguidas en las sienes, tal vez 40 años, traje impecable pero sin pretensiones, una intensidad en sus ojos que hablaba de inteligencia genuina. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, algo cambió en el aire. No fue dramático, no fue una explosión de fuegos artificiales. Fue más sutil. Como el reconocimiento de alguien que entendía el idioma que yo hablaba, no solo las palabras sino el significado detrás de ellas. Después de la conferencia, mientras respondía preguntas del público, él se acercó. No de manera agresiva ni presuntuosa, sino con la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente quién era. Señorita Mendoza, excelente presentación. Me llamo Daniel Ortega, fundador de Neural Dynamics. Neural Dynamics. Una de las startups de IA más prometedoras de Europa. Innovadora, ética, con un modelo de negocio sostenible. Le extendí la mano. Señor Ortega. Conozco su trabajo. Impresionante. No tanto como rehacer una empresa completa en 6 meses mientras sobrevives al escrutinio mediático más intenso del año. Sonrió. Eso sí es impresionante. ¿Leyó sobre eso? Todo el mundo leyó sobre eso. Pero a diferencia de la mayoría, yo leí más allá de los titulares sensacionalistas. Los números no mienten. Lo que hizo con Mendoza Tech Solutions fue estratégicamente brillante. Gracias. ¿Tiene tiempo para un café? Me encantaría discutir una posible colaboración entre nuestras empresas. Debí decir que no. Mi agenda estaba llena. Tenía reuniones programadas. Tenía llamadas internacionales esperando. Pero algo en sus ojos, inteligencia, sí, pero también algo más, algo como respeto genuino, me hizo dudar. Tengo 30 minutos. Suficiente para comenzar una conversación interesante. Ese café de 30 minutos se convirtió en una cena de 2 horas. Esa cena llevó a una reunión de negocios la semana siguiente. Esa reunión se convirtió en un proyecto conjunto entre nuestras empresas. Y en algún punto del proceso, me di cuenta de que estaba sonriendo más. Riendo genuinamente. Esperando sus correos electrónicos y llamadas no solo por razones profesionales. No era amor. Todavía no. Tal vez nunca lo sería. Pero era posibilidad. Era una puerta que pensé que había cerrado permanentemente, entreabierta de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de cruzar el umbral. Un año después del día en que Javier arrojó esos papeles de divorcio sobre mi mesa, me encontré nuevamente en esa terraza. No en mi antigua casa, esa había sido vendida y remodelada por sus nuevos dueños, sino en un nuevo espacio que había comprado, una villa en las afueras de Madrid con vistas impresionantes y jardines que prometían paz. Era temprano en la mañana. Daniel dormía aún arriba, exhausto después de haber volado desde San Francisco para pasar el fin de semana conmigo. Nuestra relación era lenta, cuidadosa, construida sobre bases de respeto mutuo y entendimiento. Él nunca me había pedido que fuera menos de lo que era. Yo nunca había sentido la necesidad de esconder mi poder. No sabía a dónde nos llevaría. Tal vez a ningún lado. Tal vez a algo hermoso. Pero eso era el futuro. Y había aprendido que el futuro era incierto por naturaleza. Lo que importaba era el presente. Y en el presente, yo era Isabel Mendoza Valverde. No la esposa invisible de nadie. No la heredera escondida. Simplemente Isabel. Poderosa. Compleja.
Imperfecta. Real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo, FYI, Javier sale de prisión el próximo mes. Buen comportamiento. ¿Alguna preocupación? Respondí, ninguna. Que rehaga su vida como pueda. Mi capítulo con él está completamente cerrado. Y era verdad. Javier era ahora solo una nota al pie en mi historia, no el protagonista que alguna vez creyó ser. El sol se elevó completamente sobre el horizonte, bañando todo en luz dorada. Un nuevo día. Otra oportunidad. Otro capítulo en una historia que finalmente era completamente mía. Escuché pasos detrás de mí. Daniel apareció con 2 tazas de café. Buenos días, murmuró, besando mi sien suavemente. Buenos días. Nos sentamos juntos en silencio cómodo, observando el mundo despertar. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. En finales y comienzos. En cómo a veces tienes que destruir completamente algo para encontrar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Lo miré, este hombre que me veía como igual, que celebraba mi éxito en lugar de sentirse amenazado por él, que entendía que el poder no era algo que temer sino algo que respetar. Autenticidad. Respeto. La libertad de ser completamente quien eres sin disculpas ni pretensiones. Sonreí. Y tal vez, si tienes suerte, encontrar a alguien que valore exactamente eso. Él entrelazó sus dedos con los míos. Entonces ambos hemos tenido suerte. Mientras el sol continuaba su ascenso, pensé en Javier una última vez. No con ira ni con satisfacción por su caída, sino con una extraña gratitud. Porque al traicionarme, al subestimarme, al intentar destruirme, me había liberado. Me había forzado a rebelarme. Me había enseñado que el verdadero poder no viene de esconderse ni de probar algo constantemente, sino de saber quién eres y vivir esa verdad sin miedo. ¿Y esa lección? Esa lección no tenía precio. Gracias por acompañarme en esta historia de traición, venganza y renacimiento. Si llegaste hasta aquí, por favor déjame saber tu valoración del 0 al 10 en los comentarios y cuéntame desde dónde has estado viendo esta historia. Tu opinión significa mucho para mí. Hasta la próxima historia.